Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mirada al Líbero. En el programa de hoy queremos abordar un tema que lamentablemente está muy presente en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, que es la violencia. Y esto a propósito de un libro que recién publicó el Centro de Estudios Públicos, Violencia en Chile, la fragilidad del orden social. Un libro que reúne el trabajo de 31 autores y da una mirada bastante global al problema. Y para conversar sobre todo esto, estamos con Silvia Izaguirre, académica, investigadora del CEP y autora de uno de estos capítulos, de los 14 capítulos que tiene este libro. Además, Silvia es además doctora en filosofía. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, Pía, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, para entrar en materia, partir preguntándote a grandes rasgos, ¿qué contiene este libro y cuál es el valor y el aporte que busca dar? Mira, acá tengo el libro recién salido del horno, Bien gordito, además. un gordito, editado con Fondo Cultura Económico. Es un libro, como tú decías, donde participan 31 autores, son 14 capítulos, donde se busca profundizar en temas de violencia que en las encuestas revelan que son la principal preocupación de los chilenos en los últimos años. Llegó para quedarse. Es un fenómeno complejo del cual teníamos pocos datos a nivel de la academia, ¿verdad? O no habíamos trabajado suficientemente los datos que están disponibles en los servicios que tiene el Estado. Y es un tema que llega especialmente, es muy emocional este tema, ¿ya? Es Ujú. muy emocional, afecta a las personas, genera miedo. Muchas veces las reacciones que hemos visto desde la política son bastante impulsivas, con mayor legislación, más leyes, subir las penas, pero que se han demostrado poco efectivas. Y lo que queremos hacer con este libro, entonces, es analizar los datos que hay disponibles y ofrecer una mirada más amplia, más profunda, que indaga en las distintas dimensiones de la violencia, que profundiza en ciertos tipos de delitos que son relativamente nuevos para Chile, como es el narcotráfico, por ejemplo, y cierto tipo de homicidios, y también analizar cómo ha sido la respuesta desde el Estado. Creemos que es Ujú. un aporte para la discusión, especialmente porque hemos hecho mucho en temas legislativos, pero este tema no solamente hay que abordarlo desde un punto de vista legislativo, sino que también y principalmente desde un punto de vista desde las instituciones, desde la administración y desde la gestión del Estado. Ujú. Ahora, súper atingente, además el libro, bueno, se presentó anoche, expusieron nada menos que dos candidatas o precandidatas a la presidencia, Carolina Toá y Evelyn Matei. Estuvo, bueno, bien concurrido eso además. ¿Cómo lo viste en términos generales el evento y la presencia de ellas dos en cuanto a sus exposiciones? Porque ellas fueron en realidad las encargadas de presentar el libro. Mira, fue un honor para nosotros y un privilegio poder contar con la presentación de Evelyn Matei y Carolina Toá. Las dos están en campaña. Carolina Toá está cerrando su campaña, tengo entendido que la cierra hoy día. El domingo son las elecciones de las primarias, ¿verdad? Así que ambas candidatas muy ocupadas, pero este es uno de los temas centrales, si no el más importante, de sus propias campañas. Carolina Toá, ex ministra del Interior, sabe muchísimo sobre el tema. Y Evelyn Matei, como ex alcaldesa y ex senadora, también ha trabajado y le ha tocado abordar temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Qué te puedo decir de las presentaciones? A ver, muy concordante ambas, muy concordantes primero en que este es un problema de Estado. Esto ya no tiene que ver con que la derecha tiene que pensar tal cosa y la izquierda tal otra, y que nos podemos dar el lujo, por así decirlo, de boicotearnos entre los gobiernos. Este es un tema de Estado que afecta a toda la sociedad en su conjunto, donde hay bastante acuerdo transversal respecto de los riesgos que implica, sobre todo el narcotráfico, porque el narcotráfico no solamente inspira miedo, terror, ¿verdad? Y comete delitos, sino que busca reemplazar al Estado, ¿ya? Ujú. Y atenta contra el Estado, contra la democracia. Por lo tanto, es un tema nacional. Y en ese sentido, las dos están completamente de acuerdo que es un tema de Estado y que para eso se requiere grandes acuerdos, ¿verdad? Ambas también están de acuerdo en que esto no hay balas de plata,
que esto no se viene y no se soluciona con una política solamente, ¿verdad? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con candidatos populistas que utilizan el miedo que genera la delincuencia en la población con propuestas populistas que pueden ser muy populares, como subir las penas, por ejemplo, o bajar la edad de los niños para meterlos a la cárcel, pero que sabemos que en la evidencia internacional no son muy efectivas. Eh, Ya, a ver, Así que eso, bastante acuerdo entre las dos, te diría yo. súper interesante. Voy a dejar en stand-by una frase que dijiste ahí sobre la rebaja de las penas y la efectividad de estas medidas, pero en resumen, ¿hay una concordancia, dirías tú, entre ellas sobre el diagnóstico y sobre por dónde seguir? Completamente, completamente, como era una presentación general del libro, ninguna de las candidatas bajó al detalle de qué es lo que ellos van a priorizar si es que salen elegidas presidentas. Eso no estuvo dentro de la conversación, pero te diría yo que el marco en el cual ellas muestran un diagnóstico y consideran que es la forma de abordarlo, hay muchísimas coincidencias, lo que también habla muy bien de ambas candidatas y es esperanzador para el país, porque es un tema sumamente grave, especialmente, te diría yo, lo que tiene que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. Ujú. Ahora, bueno, mencionabas que ha habido eh, políticas o medidas que quizás no han sido las adecuadas y probablemente eso es lo que quizás ha prolongado el problema. En ese sentido, ¿cómo ves las propuestas que anteriormente ya han presentado estas y los otros candidatos para enfrentar el problema de la violencia en Chile y qué aporte en ese sentido puede dar este libro? Mira, hay un capítulo, el último capítulo de este libro que lo escribió Sebastián Soto y Gali, que hace un análisis crítico de cómo ha sido la evolución de la jurisprudencia y de las leyes en Chile que abordan el tema de la violencia. Y lo que muestra es que cada vez que hay un problema, se crea una ley ad hoc para ese problema. Entonces, violencia en los estadios, ley violencia entre los estadios. Barricada, ley contra la barricada. Alguien atropella a una niñita, ley contra... Esa no es la forma de abordarlo, se tiene que abordar de forma mucho más integral. No podemos crear cada ley para cada delito. Lo que ellos han dicho es, ha proliferado el número de leyes, no ha mejorado la eficacia del Estado. Y lo que dijo ayer Karina Toá fue muy claro. Necesitamos leyes, por supuesto que necesitamos una ley de inteligencia, por ejemplo. Pero luego que tú tienes la ley, lo que tú necesitas es una musculatura del Estado que pueda hacer inteligencia, que pueda investigar. Necesitamos la tecnología, la inversión en tecnología para poder tener información. Primero, tenemos que capacitar a funcionarios, ¿verdad? Para que puedan analizar esa información y convertirla en esos datos en información, ¿verdad? Relevante para el funcionamiento de nuestra policía. Tenemos que mejorar también la formación de nuestros carabineros, tener una policía especializada en lo que tiene que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. Hace pocos días apareció, ¿verdad?, que militares estaban ya metidos en el narcotráfico, han salido jueces involucrados, gente de aduana, es decir, el narcotráfico penetra al Estado y empieza a operar desde ahí. Y esa es la pérdida completa del Estado de Derecho. Entonces, las candidatas estaban de acuerdo, hemos avanzado en la legislatura, ahora queda lo más difícil, que es crear esta musculatura desde el Estado, ¿verdad? Que no se crea con leyes, sino que con inversión, con capacitación, con aprender de las experiencias extranjeras, y eso toma tiempo, eso toma tiempo, pero estamos avanzando en eso y eso es esperanzador. Ujú. Ahora, en ese sentido, Carolina Toa, que fue ministra del Interior y Seguridad hasta ese momento, en el fondo, claro, conoce bien el problema y sabe lo difícil que es llevar adelante esto. ¿Cuál es la mirada del libro, quizás, de los autores, respecto a la gestión que ha habido hasta el momento? Mira, el libro no evalúa la gestión propia de cada uno de los funcionarios de Carabineros. Hay un capítulo de Lucía Damer, por ejemplo, que sí hace una crítica a la autonomía de Carabineros, que por una parte es importante tener cierta autonomía del gobierno de turno porque son fuerzas, ¿verdad?, de orden que tienen que regirse por políticas de Estado, pero también esa autonomía de Carabineros ha sido, ¿verdad?, compleja para poder
guiar a esta institución a profesionalizarse mucho más, por ejemplo, a tener una subdivisión que trabaje de forma más articulada con las inteligencias y las otras policías, ¿verdad? Eso ha dificultado el trabajo en red de las policías, por ejemplo, y tiene, digamos, ahí ciertas sugerencias, pero yo te diría que más que meterse a evaluar el funcionamiento de cada una de las instituciones, lo que ofrece el libro en principio es, primero, un diagnóstico, qué es lo que ha pasado con la violencia en Chile, qué tipos de violencia hay, cómo ha sido su evolución, porque muchas veces uno dice, tenemos una sensación de violencia como si esto estuviera escalado muchísimo, y cuando tú ves los datos duros, muchas veces los datos se han mantenido estables, pero han habido cambios entre tipos de delitos, por ejemplo, que explican esta nueva sensación. Y luego se analizan, digamos, ciertas herramientas o se muestran experiencias internacionales que pueden ser valiosas para Chile. Por ejemplo, uno de los capítulos de Slaven Rasmussen es súper interesante porque analizan los datos, creo que más de 3 millones de denuncias, ¿verdad? Y los georreferencian y muestran la dinámica del crimen y te muestra cómo ciertos puntos neurálgicos en la ciudad concentran cerca del 80% de los delitos. Y eso es una muy buena noticia, porque si están esparcidos por toda la ciudad, tú no puedes tener carabineros en cada esquina de Santiago, no los puedes tener. Pero cuando se concentran los delitos en ciertas esquinas, ahí sí tú puedes tener cámaras, puedes tener carabineros y puedes entender la lógica de eso. Y, por ejemplo, uno de los puntos críticos de comisión de delito tiene que ver con la salida de los malls, por ejemplo. Ahí son puntos neurálgicos, salida del metro. Entonces tú ahí puedes hacer políticas mucho más inteligentes, ¿verdad?, para abordar esas situaciones. Y lo muestran con datos empíricos y es sumamente interesante. Ahora, dentro también de lo que comentabas al principio, está esto que también te lo comenté hace un minuto, estas medidas rápidas, efectistas, populistas, por así decirlo. ¿Cuáles te parecen las más arriesgadas o las más peligrosas de adoptar o en el fondo de proponer? Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, volver a instaurar la pena de muerte, que es algo que ha salido en los medios de comunicación de algunos candidatos, ¿verdad? Personalmente es un tema moral, de principio, digamos. Creo que el Estado no tiene el derecho de quitarle la vida a los ciudadanos. Creo que en un país como Chile tampoco es necesario. Creo que nosotros debiéramos tener cárceles donde pudiéramos tener a la gente que es peligrosa para la sociedad, ¿verdad?, encerrada y no quitarles la vida. Eso me preocupa, ese tema. Me preocupa también algo que ha estado saliendo cada vez más, que es bajar la edad para ser imputado. Hoy día me parece que son 14 años, están hablando de bajarla a 12 años. Son niños. Está bien, es verdad, son niños que tienen acceso a armas y que están cometiendo delitos gravísimos, asesinatos, pero son niños. Sin ir más Entonces, lejos, me parece Evelyn Matei en un debate reciente planteaba que ella era partidaria de que desde los 16 años a los adolescentes o a los jóvenes se les juzgara como adultos. ¿Qué opinas tú de eso? no sé, me gustaría escuchar a los expertos, creo que es una materia sumamente sensible, sumamente sensible. El cerebro de un niño todavía no está terminado de formarse. La etapa de la voluntad dicen que se termina recién a los 21. Entonces, a ver, eso tampoco significa que una persona, un joven de 14 años que comete un delito y mata a otra persona, no pueda andar libre por la calle. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí a tratarlos como adultos cuando no lo son y sabemos biológicamente, ¿verdad?, que son distintos en su desarrollo neuronal y emocional, me parece sumamente complejo y no sé si vamos a avanzar. No sé qué, me gustaría revisar bien la evidencia internacional en este respecto. Y sí creo que debemos intervenir mucho antes, porque que un niño de 12 años tenga acceso a las armas es porque ahí hay una falla de un adulto que permite que un niño de 12 años no va a ir a una tienda a comprar armas. Esa arma probablemente la obtuvo de su casa. Entonces, ¿qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando en las escuelas? Que los niños están, de verdad, teniendo acceso a armas de fuego.
Yo creo que ahí tenemos un problema como sociedad y los adultos tenemos que hacernos responsables de lo que está pasando con la formación de nuestros jóvenes. Los jóvenes, los niños, replican las conductas muchas veces que ellos ven, ya sea en sus casas o en su barrio, en la televisión, en las plataformas. Creo que como sociedad tenemos que hacernos responsables de eso y creo que podemos avanzar también muchísimo más en políticas preventivas, ¿verdad? Donde hemos sido muy débiles. No, con esto no te quiero decir que un niño que mata a su compañero con una pistola pueda salir al día siguiente de su casa. Ese niño tiene un problema gravísimo y hay que intervenir, ¿verdad? Pero creo que la intervención es muy distinta a la criminalización. Creo que eso es importante decir. Ahora, vamos al capítulo de esto que tú escribiste que se refiere a la transmisión intergeneracional de la violencia dentro de la familia. Es un concepto así medio complejo, pero parece que no es tan complejo en realidad. Explícanos de qué se trata y sigamos conversando justamente de esto de la imputabilidad de los jóvenes. Mira, en el primer capítulo del libro se exploran distintas dimensiones de la violencia. Está, por ejemplo, el homicidio, ¿verdad? Está el narcotráfico, pero también hay una violencia mucho más escondida, que es la violencia que ocurre al interior de la familia. Y lo que dice la literatura es que el principal generador de violencia, la principal escuela para formar gente violenta es la familia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es en la familia el primer espacio de sociabilización que tiene un niño, ¿verdad? Y donde aprende conductas. Y cuando tú estás en una familia, ¿verdad? Donde hay violencia intrafamiliar, tú aprendes, tú te modelas, ¿verdad? A través de esas conductas y aprendes que la violencia puede ser un instrumento muy útil, por ejemplo, para la resolución de conflictos. Están peleando, papá pega a los niños, se acabó el conflicto, reina de nuevo la paz, a partir quizás del miedo, y entonces el niño aprende que esa conducta es muy efectiva, ¿verdad? La mamá le empieza a discutir, papá, se acabó el problema. Súper efectiva para resolver problemas. Y los niños que viven en ambientes de violencia, ¿verdad? Aprenden estas conductas y luego los replican en su vida adulta. Y lo que ha mostrado la evidencia es que cuando estamos viendo el tema de los femicidios, ¿verdad? Y vemos que las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, lo que observamos es que la gran mayoría de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar o violencia de pareja en su vida adulta, la gran mayoría han sido víctimas o han presenciado violencia de pareja en su niñez. Y los hombres que ejercen violencia contra su pareja, en su gran mayoría han visto esa conducta en su niñez. Y por lo tanto, dime, Pía. No, y eso explica también la mayor presencia, que en realidad es una suposición, no tengo el dato a mano, pero la mayor presencia o participación de niños o jóvenes adolescentes en los distintos delitos que se cometen. Ya vemos los portonazos, en que hay niños de 12, 13, 14 años. Habría que hacer ahí un análisis de datos, pero lo que te dice la literatura es que muchas veces sí, los niños que están expuestos a violencia al interior del hogar están mucho más predispuestos a tener conductas violentas después o durante también en el colegio, por ejemplo. Y eso hay evidencia internacional que te muestra eso. Lamentablemente en Chile tenemos pocos datos para poder estudiar el ciclo completo de la violencia y cómo se retroalimenta. Pero parte en la familia. Eso no significa que todas las familias donde hay violencia intrafamiliar salen todos violentos. Eso no significa eso, pero tienes una mucho mayor predisposición. Y los datos son impresionantes para Chile. O sea, en la última encuesta en BIF que analiza la violencia de pareja intrafamiliar, dice que el 46% de las mujeres entre los 15 y los 65 años declara alguna vez haber sido víctima de violencia intrafamiliar. El 46%, estamos hablando de casi la mitad de las mujeres, ¿ya? Y el 21% de las mujeres declara haber sido víctima de violencia intrafamiliar el último año. Ya casi una de cada 5 mujeres es víctima de violencia. ¿Y qué hace la política pública? Se concentra en la mujer, en la víctima. ¿Ya? Pero resulta que estás dejando a los victimarios completamente fuera. Y estás dejando a quienes van a reproducir la violencia, que son los niños de estas mujeres,
¿verdad?, que han estado expuestas a esta violencia. Por lo tanto, si queremos terminar, ¿verdad?, o disminuir la violencia en Chile, debiéramos atacar el núcleo donde se forma, donde se empieza a germinar esto, que es la familia, y debiéramos no solamente abordar y ayudar a las madres víctimas, sino principalmente a los niños, que van a ser los reproductores de esta violencia en el futuro, y también trabajar con los victimarios, que son personas que muchas veces reproducen automáticamente estas conductas. No es que estén, yo no quiero decir que no sean responsables de su conducta, porque se la sufrieron de chicos, pero sí te estoy diciendo es que es una conducta aprendida y modelada desde la niñez. Por lo tanto, también tenemos que trabajar ahí. Y creo que la escuela, donde tenemos el 100% de cobertura a nivel nacional, es una tremenda oportunidad para trabajar estas conductas y remodelar las conductas de los niños, ¿verdad? Donde se aprende que el diálogo es la manera de resolver conflictos, ¿verdad? Y no a través de la violencia, por ejemplo. Y esto que tú nos comentas, que así, escuchándote, y uno dice, es como de sentido común, efectivamente, la familia, los colegios, está presente esta mirada y este enfoque en la clase política. Yo te diría que no, y tampoco en la política pública, y creo que sobre todo en la política pública no está presente, ¿verdad? El femicidio, este concepto ha sido importante porque ha revelado o relevado, ¿verdad?, una violencia que estaba como diluida entre las otras violencias, incluso normalizada. Acordémonos que hace 40 años atrás que un marido le pegara a una mujer era un problema íntimo, privado de esa familia. El Estado no se podía meter ahí. Gracias a ponerle este concepto, se ha visibilizado. Pero nuevamente, al poner este concepto, pareciera ser que es un problema de las mujeres, ¿verdad? Y son las víctimas las mujeres, y tenemos que ir entonces a apoyar a las mujeres. Y ahí estamos viendo una pequeña parcelita del problema. Si no abordamos el problema de forma integral y no vemos que acá hay un problema de estructuras, de dinámicas de pareja y que son muy masivas en Chile, tenemos que abordar también que acá hay un problema también de la masculinidad y cómo se ejerce esa masculinidad al interior de la pareja. Y debiéramos trabajar fuertemente con el victimario, porque podemos empoderar a la mujer, pero si no hacemos nada con el victimario, esa persona va a seguir comportándose de la misma manera. Y lo peor de todo es que quedan completamente invisibilizados los niños, que son los reproductores, ¿verdad? Tú puedes trabajar con la mujer, puedes trabajar con el hombre, pero esos niños van a volver a reproducir esto si no trabajas con ellos de forma temprana. Entonces estamos trabajando una arista y es demasiado pequeñas aristas. Tenemos que trabajarlo de forma mucho más integral para ser efectivos, porque la verdad es que con lo que hemos visto con los datos, por lo menos, es que no hemos visto que la violencia en la pareja haya disminuido. Y fíjate que el mayor incidencia de violencia en la pareja es en la juventud, es entre los 15 y los 25 años, las personas que se declaran que han sufrido mayor casos de víctimas de violencia intrafamiliar, es en la adolescencia. Entonces ahí es importante abordar esto. Claro. Silvia, para terminar, si tú tuvieras que elegir tres aspectos desde los cuales enfocar el problema de la violencia en Chile, ¿cuáles serían esos tres aspectos? Me imagino que, claro, lo de la violencia intrafamiliar será uno. ¿Cuáles son? Pucha, yo no soy experta en esta materia, yo no soy experta, escribí solo un capítulo, me siento como una patudez responderte esta pregunta, pero te puedo decir que creo fundamental partir por la base y abordar lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, porque es el núcleo donde se está germinando la violencia. ¿Ya? Creo que es sumamente importante y creo que la violencia intrafamiliar se aborda también con la escuela. Hay que ampliar el aspecto y toda la violencia que está ocurriendo en los colegios. Yo creo que si tú proteges a los niños en esos primeros años, que es la familia y la escuela, hemos avanzado un camino importante. ¿Suficiente? No. Otro aspecto que me preocupa muchísimo es el acceso tan abierto que hay hoy día a armas. A mí eso me preocupa mucho. ¿Cuál es la solución y son las medidas concretas? No las sé, pero creo que eso también es un tema que tenemos que trabajar. Y por último, y esto es distinto a lo de la familia y la escuela, pero sí tiene que ver con las armas, tiene que ver con el crimen organizado, porque el crimen organizado, lo que hemos visto y lo que ha sucedido en Chile, es que ha cambiado la tipificación de los delitos. Han bajado mucho los hurtos, que son los que a uno menos le importa, ¿verdad? Porque es cuando te roban sin violencia,
esos han disminuido mucho y lo que ha aumentado es el robo con intimidación y violencia con armas de fuego. Antes eran armas blancas, ahora son armas de fuego. Y ahí está muy involucrado lo que tiene que ver con el narcotráfico y el crimen organizado, y me preocupa especialmente, más allá de los delitos que cometen, me preocupa sobre todo porque ellos empiezan a reemplazar al Estado y empiezan a capturar a los poderes del Estado. Y eso, el daño que produce, mira lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Colombia, lo que pasa, por ejemplo, en Guayaquil, en Ecuador, es devastador, devastador. Entonces me parece que eso está hoy día instalado en Chile, y ahí yo creo que la inteligencia es fundamental y trabajar que las policías trabajen coordinadamente y trabajar también a nivel internacional, porque el narcotráfico y el crimen organizado son industrias transnacionales. Yo te diría que esos tres focos me preocupan mucho. Siento que hoy día tenemos todo el foco en el narcotráfico, ¿verdad? Pero no estamos protegiendo a nuestros niños que están siendo hoy día capturados por el narcotráfico desde muy temprano para el microtráfico, y la forma de protegerlo es también blindar la familia y la escuela. Entonces creo que no hay que desbalancear y tener esa mirada presente. Perfecto. Bueno, Silvia Izaguirre, muchas gracias. Felicitaciones por el libro y bueno, esperamos también que sea tomado en cuenta para ir resolviendo en la medida de lo posible este problema. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias al Libero por esta entrevista. Que estén muy bien. Muy bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía y nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. Que estén muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.